empezar a revisar los últimos 100 años de historia argentina. Shakespeare decía que la historia se repite dos veces. La primera como comedia, la segunda como tragedia. Habrá que pensar si la historia argentina efectivamente se repite o continúa. ¿Cuáles son los elementos de continuidad y ruptura de nuestra historia? Por lo menos estos últimos 100 años tan conflictivos. Los procesos sociales y económicos, los procesos culturales, los avances y retrocesos, las clases medias, las clases bajas, las clases altas, todo lo que hizo a la composición actual de la Argentina. De aquel país ubicado nostálgicamente en el 5º puesto mundial, a lo que es la Argentina hoy, con sus avances, retrocesos y logros. Pensar lo que nos pasó para ver lo que nos pasa, porque después de todo la palabra recordar viene del latín, recordi, volver a pasar por el corazón. Sentir y pensar lo que nos pasó para tratar de entender lo que nos pasa hoy. En este primer capítulo nos ocuparemos de hablar de la Argentina moderna, lo que se llamó la Argentina moderna. Allá por el 80, comienzo de la década del 80, la Argentina empezaba a organizarse nuevamente después de superado los conflictos internos, después de la conquista del desierto. Nos empezaremos a preguntar, ¿avance de la civilización o genocidio, etnocidio indígena? También haremos lo mismo con el tema de la inmigración. Supuestamente la convocatoria amplia a todos los hombres de buena voluntad que quisieran habitar el suelo argentino, los que vinieron a hacerse la América. ¿Pero esto fue tan así? ¿Se hicieron la América? ¿Cómo los trató el gobierno y el Estado argentino de aquel momento? ¿Qué pasó con esta inmigración y cómo fue posible que la Argentina tuviera uno de los movimientos obreros más combativos de América? También nos preguntaremos sobre la generación del 80 y sus características, eurocentristas, europeizantes. ¿Tenía algo que ver ese proyecto con la Argentina posible, real? ¿Qué pasaba en el mundo mientras tanto, ese mundo de la segunda revolución industrial, donde aparecían ya los nuevos métodos de producción y trabajo que asimilaban al hombre a la máquina, el taylorismo, luego el fordismo, y un mundo que se iba dividiendo entre los países productores de manufacturas, los dominantes, los llamados países centrales, y los productores de materias primas, los llamados países periféricos. Buenos Aires estrena orgulloso en 1870 su nuevo título de capital federal de una Argentina que se moderniza según los parámetros europeos. Gobierna el país una oligarquía que basa su poder en la propiedad de la tierra y se desentiende de toda actividad que implique inversión de riesgo. Había llegado para ellos el momento de disfrutar de sus éxitos económicos y políticos. Quieren que Buenos Aires sea la París del Plata. Y no escatiman en gastos y se trata de ostentar. Construyen monumentales mansiones que compiten en lujo con los palacios europeos. Buenos Aires parece la capital de un imaginario imperio rico. En pocos años, durante las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, la élite dirigente vence las últimas resistencias del interior, como la del Chacho Peñalosa, Felipe Varela y López Jordán. Pacta con las oligarquías provinciales, consolidando la centralización del poder político y económico, extendiendo el control del Estado sobre todo el territorio nacional. Esta nueva hegemonía le permite al general Julio Argentino Roca asumir la presidencia de la Nación en 1880, bajo un lema que resume las aspiraciones del grupo gobernante: paz y administración, fusiles y empréstitos, según el irónico comentario de Sarmiento. El nuevo presidente había nacido en Tucumán hacía 37 años. Roca perteneció desde luego a este grupo, fue el hombre que lo organizó políticamente y esta responsabilidad le vino después de una carrera larga, a pesar de su juventud, siempre al servicio del Estado Nacional, donde puso de manifiesto su inteligencia, su astucia, su pensamiento militar consistente en no deshacer adversarios y se lo podía derrotar, pensamiento que estuvo presente en los momentos más importantes de su vida militar, y al mismo tiempo un habilísimo político que sabía cuándo hablar y cuándo callar. Roca había ganado un importante prestigio entre la élite dirigente y los inversores extranjeros por haber comandado exitosamente, un año antes, la conquista del desierto. El propio Roca había definido con sus palabras la relación de fuerza. Tenemos 6.000 soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra para oponerlos a 2.000 indios que no tienen otra defensa que la dispersión ni otras armas que la lanza primitiva.
La modernización del país, ¿en qué consiste? Fundamentalmente para la generación de 1837, en superar de manera definitiva los rasgos arcaicos que, entre otras cosas, supone poblar el desierto que se suponía que estaba desierto, esto es, sin habitantes. No eran numerosos los habitantes, pero había habitantes previos a esta postulación. Esos habitantes eran los indios. Para tener una idea de las dimensiones de lo que supuso el genocidio de la campaña del desierto encabezada por el general Roca y justificada por la modernización, tenemos que tener en cuenta que la Argentina de entonces, de 1879-80, tenía 2 millones de habitantes y prácticamente fueron eliminados o sometidos a relaciones de trabajo prácticamente esclavos, 20.000 personas. La conquista del desierto significó además la transferencia de millones de hectáreas a un reducido número de familias cercanas al poder, que pagaron por ellas sumas irrisorias. Algunos ya eran grandes terratenientes, otros comenzaron a hacerlo e inauguraron su carrera de ricos y famosos. Los Pereiraola, los Alzagonzué, los Luro, los Altorena, los Martínez de Oz ya tenían algo más que donde caerse muertos. Esto imposibilita el acceso a la tierra a pequeños y medianos propietarios. Por ejemplo, justifica la separación de los hijos de sus madres, de los niños indios argentinos, de sus madres, diciendo que así se van a integrar realmente a la civilización. Es decir, que se produce ahí un fenómeno a partir del cual Sarmiento podría ser considerado como una especie de precursor de otros fenómenos que se han dado en este país. Separación de hijos de sus madres. Repito que esto no es un problema de perversión psicológica, por así decirlo, individual. Eso lo pensaba prácticamente todo ese grupo. Ya fuera Lista, que justificaba en Tierra del Fuego y en la Patagonia liquidación, etnocidio frente a los indios, zonas, etc., como en el caso de Sarmiento, que justifica la separación de los hijos indios respecto de sus madres, o de sus padres, que iban ocupando diversos destinos, por así decir. Algunos iban a trabajar a los ingenios azucareros o madereros en el norte, por cierto que en condiciones de trabajo, como decía, serviles. Fue el ejército el que realizó la conquista, por cuenta y orden del Estado Nacional. Y fue el ejército la institución que mayor poder e influencia adquirió a partir de este hecho. Y podemos decir que en sus comienzos el Estado Nacional es un Estado coercitivo, un Estado represor, un Estado que cuando uno mira los presupuestos fundamentalmente es un Estado militar, ¿no? Que gasta más del 50% de sus recursos en el financiamiento de guerras, se trate de guerras contra el caudillo, de guerras contra el indio, de guerras externas como la guerra del Paraguay, por ejemplo. Roca surge como, diríamos, el gerente de una cooperativa de socios demasiado poderosos para quedar totalmente supeditados a la voluntad presidencial. Un signo del auténtico genio político de Roca, que a partir de ahí él inventó, diríamos así, otro estilo político adecuado para un sistema político muy desintegrado, cuya desintegración él mismo explotaba para mantener un relativo control, como diríamos, el gran bastonero de esa fiesta un poco caótica. El grupo dirigente del 80 adhiere al liberalismo económico, pero practica un claro conservadurismo político, reservándose el manejo de los mecanismos del poder al considerarse los únicos aptos para detentarlo. El uso del fraude electoral es moneda corriente y está facilitado por el sistema de voto cantado, la inexistencia de padrones oficiales y el ejercicio de la intimidación y la violencia. Esto aleja a la gente común de la política, a la que ve como una farsa, sin partidos que la representen y sin posibilidades de expresar libremente su opinión. Todas estas prácticas antidemocráticas y excluyentes
son comunes a las diversas vertientes políticas que se alternan en el poder. Persiste aún hoy el debate sobre la identidad ideológica de estos grupos. ¿Eran liberales o conservadores? En la Argentina, los partidos o los grupos políticos y sus títulos son un poco confusos en términos de la historia europea. Se usa el término liberal y conservador, por ejemplo, en la historia inglesa, para designar partidos claros. En la Argentina esa diferencia no existe, porque normalmente el liberal es lo que entendemos ahora por conservador. En mis clases en Norteamérica dice, lo que ustedes llaman liberal, bueno, no es un liberal en el sentido latinoamericano es un conservador, es como Ronald Reagan, más o menos. Una persona que cree en el capitalismo, que tiene ese filósofo del individuo, que cree en la libertad del comercio y toda esta serie de cosas que se asocia ahora con lo que llamamos los conservadores. En la Argentina gobernaba un solo bloque y dentro de ese bloque convivía el temperamento conservador, y por temperamento conservador se entiende conservar las posiciones de poder adquiridas, con el temperamento liberal, si por temperamento liberal se entiende la apertura a un horizonte de reformas que en aquella época era muy importante. Durante ese periodo se produce una divergencia entre lo que es la libertad económica, que es la que hace progresar el país, y lo que son las prácticas políticas, que hay que mirarlas a la luz de la situación entonces. No se puede decir que los gobernantes de aquella época hayan sido liberales o democráticos en el sentido que lo conocemos actualmente. La clase dirigente que acompaña este proceso de modernización en el que el progreso económico y la organización política provocan el surgimiento de una nueva sociedad es la denominada generación del 80. La idea de progreso en el campo social junto a la fe en los avances del capitalismo industrial generan una visión optimista del futuro humano. Esta visión propia del positivismo requiere para su realización eliminar los obstáculos que para los hombres del 80 son principalmente la tradición, tanto indígena como hispánica, y la falta de una educación al estilo europeo. Las ideas de Alberdi y Sarmiento parecen ponerse en práctica. Más que una generación, el grupo del 80 fue un conjunto de hombres criados en los mismos colegios, el de Uruguay, o el Nacional Buenos Aires, o el Montserrat de Córdoba, que participaban en la misma ideología, usaban un mismo código y tenían sobre todo muy acendrado todo el pensamiento de los organizadores del país, fundamentalmente de Alberti. Que era más vale un autoritarismo de tipo familiar, donde las familias y los grupos se sostenían unos a otros y se iban sucediendo unos a otros. Pero esto le dio continuidad al país. Y así vivimos una dicotomía entre una falta de verdadera organización política y por otro lado una buena organización económica que hacía progresar el país. La Argentina se integra a la economía europea y al mercado mundial como compradora de manufacturas y proveedora de materias primas. Aunque las vacas son más pesadas, la balanza comercial siempre nos será desfavorable. Con Educable, los chicos están pensando en nuevos útiles escolares. A la élite no le interesa invertir en la industria. No se preocupa siquiera en instalar lavaderos de lana o frigoríficos. Que lo hagan los ingleses, dirán con dudoso orgullo. Se sienten muy cómodos cobrando sus exportaciones en oro y pagando a sus empleados en pesos devaluados. Haciendo gala de un irresponsable egoísmo, suponen que todo lo que necesitan lo pueden importar. ¿Para qué producirlo aquí? Ante la falta de inversores locales, todas las tareas de infraestructura deben ser encaradas por el Estado. Así lo anuncia el presidente Roca en un discurso ante el Congreso. Mi opinión es que el comercio sabe mejor que el gobierno lo que a él le conviene. La verdadera política consiste, pues, en dejarle la más amplia libertad.
el Estado debe limitarse a establecer las vías de comunicación y a levantar bien alto el crédito público en el exterior. A pesar de su declamada actitud liberal, Roca y su gente no ven al Estado como un simple árbitro o guardián del orden público. Le asignan un papel central en la formación de empresas privadas nacionales y en la instalación de compañías extranjeras. Por otra parte, el Estado Nacional se constituyó en un verdadero desarrollador de la economía argentina, porque, por ejemplo, entre otras cosas, creó un sector de contratistas del Estado. La gran mayoría de las obras públicas se hicieron con contratistas privados, ¿no es cierto?, pero financiados por el Estado Nacional. Tenían una idea muy acendrada sobre la necesidad de abrir las fronteras del país. Abrir las fronteras para que vinieran los inmigrantes, los capitales, las mercaderías, las ideas, las modas, todo lo que pudiera venir de afuera y que pudiera ser tomado y asimilado por la Argentina de modo positivo. Aumentan notablemente las inversiones británicas en ferrocarriles, frigoríficos, bancos y tierras. Consecuentemente, a 4 años de asumir Roca, la Argentina destina casi la mitad de sus ingresos al pago de las deudas contraídas con los bancos extranjeros. En poco tiempo, una verdadera telaraña de vías cubre la pampa húmeda, llevando los productos agropecuarios a los puertos. El 75% de la red ferroviaria está en manos británicas, unos pocos kilómetros a cargo de empresas francesas, y el resto, los ramales que daban pérdidas, en manos del Estado. Ese mismo Estado les garantiza a las compañías extranjeras un 7% anual de ganancia sobre el capital invertido y les regala miles de hectáreas a cada lado de las vías. Lo que se llamó la garantía de los ferrocarriles implicó el pago de una suma anual a la empresa del ferrocarril, que llegó a representar más del 20% del presupuesto nacional, por ejemplo, en algunos años. Es decir, en la medida que el volumen de tráfico de ferrocarril no llegaba a cubrir la ganancia mínima que era garantizada a la empresa, el Estado Nacional tenía que hacerse cargo del pago de la diferencia. El otro elemento imprescindible para este proyecto es la mano de obra. La escasa población argentina no alcanza para poner en marcha los planes del gobierno. Los teóricos liberales soñaban con la llegada de anglosajones que impulsaran el desarrollo industrial del país. Los prácticos del 80 quieren mano de obra al menor costo posible. Bueno, después de las guerras intestinas argentinas, de la capital contra el interior, de federales unitarios y de la matanza de indios del sur, la denominada campaña del desierto, el país queda vacío y ese gobierno liberal o esa tendencia liberal triunfante en la Argentina tomó el eslogan de Alberdi: gobernar es poblar. Por supuesto no con poblaciones latinoamericanas, sino con europeos. Sarmiento lo dijo, lo escribió, el sueño era poblarlo con nórdicos, con poblaciones nórdicas, pero los nórdicos iban a Estados Unidos principalmente, no miraban hacia el sur, y entonces tuvo que conformarse solamente con italianos y españoles. Así van llegando, cargados de hijos e ilusiones, sin dinero, expulsados de sus tierras por los gobiernos y el hambre, los inmigrantes. Los chicos traen en sus retinas las dramáticas imágenes de persecuciones y fusilamientos que creían dejar atrás para siempre. Se abren oficinas de propaganda en toda Europa. El gobierno argentino garantiza tierras, trabajo, vivienda, felicidad, paz, libertad y un pasaje gratis en tercera clase. A poco de llegar se enteran de la triste realidad. Las tierras ya han sido repartidas entre los dueños del poder. El trabajo escasea. La vivienda es el hotel de inmigrantes, un lugar donde la intimidad no existe y las ilusiones quedan incrustadas contra sus sucias paredes. Pueden permanecer en el hotel una semana. Después deberán procurarse donde vivir. La mayoría termina viviendo en los conventillos.
viejas casonas que la gente bien había abandonado para trasladarse a Barrio Norte y Recoleta en 1871 durante la epidemia de fiebre amarilla. Las casas fueron transformadas en verdaderos palomares, con habitaciones sin ventanas, con un solo baño para cientos de personas. Gélidos en invierno, tórridos en verano, siempre insalubres. Los conventillos son la única posibilidad de vivienda para los recién llegados. Los gringos van quedándose en Buenos Aires a trabajar en lo que puedan. Venta ambulante, servicio doméstico, changas. Muy pocos cuentan con un capital mínimo como para trasladarse al interior y probar suerte. En su afán centralizador, el gobierno de Roca no se detiene ni ante el tradicional poder de la Iglesia Católica. Comienza por crear un registro civil que se encargará de llevar la documentación sobre nacimientos y defunciones. Hasta entonces, todas estas funciones, que reportan un doble beneficio, poder político al confeccionar los únicos padrones electorales existentes y poder económico por la recaudación obtenida a través de estos servicios, estaban en manos de la Iglesia. El segundo gran tema de disputa con la Iglesia es la ley de educación. La enseñanza había sido un terreno casi exclusivo del poder eclesiástico como herramienta de difusión ideológica. La clase gobernante, consciente del valor y el alcance de este elemento unificador y como garantía de continuidad del sistema, asume la responsabilidad de impartir educación a toda la población. Por iniciativa de Sarmiento, en su función de director general del Consejo Nacional de Educación, el gobierno de Roca sanciona en 1884 la Ley 1420, que establece la enseñanza primaria, gratuita, obligatoria y laica para todos los habitantes del país. Se multiplican entonces las escuelas estatales, ocupando en la mayoría de los casos el lugar de los colegios parroquiales y de órdenes religiosas. La puja con la Iglesia se tensó de tal manera que se llega en 1884 a la ruptura de relaciones con el Vaticano. El Estado fue expropiando funciones de la sociedad, de la Iglesia, de las asociaciones voluntarias, por ejemplo, y las fue convirtiendo en objeto de su actuación, ¿no? Por otra parte, fue generando, sin embargo, funciones nuevas que otros actores sociales no estaban en condiciones de desarrollar hasta entonces por la magnitud a veces de los recursos que esto implicaba. Montar un ejército nacional, por ejemplo, ¿no? O hacer frente a una deuda externa importante y contraer un empréstito importante, en consecuencia. Construir la infraestructura física del país. Construir pueblos. En el último cuarto del siglo XIX, se produce en el continente europeo la segunda revolución industrial, caracterizada por un inédito avance en el terreno de la tecnología aplicada a la industria, las comunicaciones y los transportes. Estas transformaciones tendrán consecuencias tales como el abaratamiento de los productos, el aumento del consumo y, por el nivel de competencia, la casi desaparición de la empresa familiar a manos de la gran industria. Esto conduce a la formación de monopolios que dominan el mercado. Los trusts controlaban todo el proceso de elaboración y distribución de determinado producto. Este movimiento fue muy importante en los Estados Unidos. Allí, el ejemplo más notable de trust es la Standard Oil Company de Ohio. Estas grandes empresas comienzan a aplicar una organización metódica del trabajo según los consejos de Frederick Taylor, inventor de nuevos procedimientos tendientes a aumentar el rendimiento de los trabajadores. El Taylorismo propone determinar el tiempo estándar para la producción de una pieza en una cadena de montaje. A partir de allí, el hombre se irá transformando en un engranaje más de la maquinaria capitalista. Una de las primeras empresas en incorporar los métodos de Taylor es la Ford Motor Company. En su fábrica de Detroit se establece la cadena de montaje de la cual saldrán los famosos Ford T. Henry Ford decía que cada obrero debería ganar lo suficiente para comprarse el suyo. Creía que la mejor defensa contra el comunismo era el bienestar de los trabajadores y su incorporación al sistema como consumidores propietarios. Una vez satisfechas las necesidades de los mercados internos, la mayoría de los países europeos se lanzan a la consolidación de imperios coloniales,
dominando importantes regiones de Asia, África y América. Además del control territorial, países como Inglaterra desarrollan un nuevo modelo de dominación política, basado en el manejo de la economía de países formalmente independientes. Esta dependencia económica deviene naturalmente en dependencia política.